Auspicia este programa lo de Pintos Restobar, 9 de julio 333. Cafetería, desayunos, minutas, delivery sin cargo llamando al 2227 53 87 85. Abierto de lunes a sábado. Canal 8. Lobos, Buenos Aires, Argentina. Buenas noches, ¿cómo están? Compartimos con ustedes un nuevo programa Café Doble, temporada 2025, sexto año consecutivo en el aire. Bueno, un 2025 que se está yendo. Este es uno de nuestros últimos programas de la temporada. Siempre hemos logrado, por suerte, estábamos hablando recién con todo el equipo de trabajo, el equipo de producción, poder llevar a sus pantallas invitados que están ligados a la vida pueblerina, a diferentes facetas, muchos de ellos profesionales. También mucha cantidad de vecinos vinculados a las artes, a la música, a la danza, a las artes plásticas. Y la verdad es que me siento muy satisfecho de haber podido tener la posibilidad de contar con ellos acá mano a mano tomando un café en el estudio. Bueno, les cuento que el invitado que nos visita hoy tiene que ver también con algunas de las cuestiones que hemos abordado a lo largo de todo el ciclo, ¿no? Ustedes saben que hay muchas patologías o enfermedades mentales que reciben la contención de un psicólogo y en determinados casos necesitan un tratamiento psiquiátrico también. Bueno, en principio, y el tema que vamos a abordar en este primer bloque con nuestro invitado, que ya mismo lo presento, tiene que ver con una participación muy destacada que tuvo junto con otros integrantes del equipo en un congreso de salud mental que se hizo en Ecuador, concretamente en Quito, si no me equivoco, ahora me va a corregir. Así que sin más lo presento, es Franco Actisgrosso. Franco, ¿cómo te va? Bueno, Patricio, muchas gracias por la presentación. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, contame tu participación en este congreso, creo que fue en noviembre, ¿me estabas diciendo? Sí, en noviembre participamos de un congreso en Ecuador, en la ciudad de Quito. La convocatoria surge a raíz de ganar un concurso que presentamos con el equipo de trabajo, integrado por el doctor Guillermo Gemar, psiquiatra, y Emanuel Matiasi, colega, un psicólogo. ¿Ellos son de Lobos? Ellos son de Buenos Aires, pero se vinieron a vivir a Lobos. Ajá. Sí. Y bueno, en el concurso presentamos cómo intervenir en riesgos, los diferentes tipos de intervenciones que hay y cómo si se interviene a tiempo uno puede prevenir las actuaciones en riesgo. Bueno, en el concurso nos fue bien, entonces nos citaron para participar en este congreso que duró 3 días, que con jornadas de 8 horas. ¿Qué tipo de riesgos son los que ustedes estaban explicando de qué manera prevenir? Bueno, en salud mental se habla de riesgo cuando el paciente tiene peligrosidad para sí mismo o para terceros. Ajá. Eh, ¿Intento de suicidio? por ejemplo, conductas impulsivas. Todo va escalando hasta el punto final que sería el intento de suicidio. Ajá. Previo a eso, hay actuaciones impulsivas que nos pueden dar la pista de que es un buen momento para intervenir, ¿no? Siempre, si bien el equipo trabajó como intervenir en riesgo, cada uno tuvo su parte. Mi parte fue, ¿cuál es el nombre técnico del riesgo, de las intervenciones en riesgo? Se llama pasaje al acto, ¿no? Es un momento de ruptura donde la persona se siente desalojada del mundo. Y una de las maneras de intervenir en ese momento es que vuelva a sentirse alojada, ¿no? Bueno, entonces lo que planteamos como pasaje al acto es una forma de sacarse la angustia de encima. Un mecanismo de defensa, así como otros tienen la formación de síntomas, la proyección, la represión. Bueno, el pasaje al acto también es una manera de sacarse la angustia de encima.
¿Hay casos también de violencia familiar en ese contexto? Sí, por supuesto. Alguien que se siente desalojado de sus otros primordiales, como son la familia, puede atravesar un pasaje al acto, que al mismo tiempo es una modalidad del acto, un tipo del actuar que es constitutivo, no es patológico, es constitutivo de la persona. Vamos, todos podemos atravesar un pasaje al acto, un momento de ruptura, en una situación en la que nos alejamos de alguien y lo único a mano que podemos hacer es actuar de ese modo. Bueno, sucede que hay veces que el pasaje al acto se pone tan drástico como el que mencionabas vos, un intento de suicidio. Bueno, la idea sería intervenir antes, ¿no? Eh, Dentro de las personas que disertaron, ¿las problemáticas eran similares a nivel del continente? Porque entiendo que participó gente de toda Latinoamérica. Sí, había de todo, ¿no? Había variedad de temas. Fuimos a charlas sobre demencia precoz, fuimos a conversaciones sobre esquizofrenia, cómo intervenir la esquizofrenia, en qué momento. Fuimos a charlas sobre inteligencia artificial, qué rol cumple la IA en la salud mental, cómo se puede utilizar, cuál es la manera ética. Así que bueno, fue muy... Qué pregunta, qué tema. ¿Cuánta gente hay que se autodiagnostica por inteligencia artificial o bueno, o por Google? No sé, es muy común que a vos te afecte algo o tengas alguna dolencia, googlees y trates de buscar por qué motivo está pasando eso, o sea, la causa de tu sufrimiento, tu enfermedad. Sí, Y bueno, eso es peligroso porque sería sustituir a los profesionales de la salud. sí. Sí, es una respuesta que por ahí alivia en algún punto, ¿no? Alivia en el punto de que uno quiere ponerles palabras a su sufrimiento, ¿no? Y yo supongo que ese debe ser el efecto. Pero creo que al mismo tiempo aplaca la angustia, ¿no? En vez de preguntar o preguntarse uno, bueno, ¿por qué estoy angustiado? ¿Por qué tengo este mal humor, estas ganas de no levantarme de la cama? Se googlea o se pone en IA, se diagnostica y la cosa está armada, ¿no? Bueno, tengo depresión. Listo. Y no se genera la pregunta de, bueno, ¿qué nos trajo hasta acá? ¿No? ¿Qué papel cumple esto en mi vida? Lo que pasa es que muchas veces si no hay un profesional, digamos, una persona que atraviesa un cuadro depresivo, por ahí le plantea, no sé, a un familiar o a alguien o que no tiene ganas o que ha perdido la motivación, el entusiasmo, lo que fuere, pero lo que te puede decir tu familia, por más que te conozca de toda la vida, no es lo mismo que te puede decir un profesional, ¿no? Ahora tenemos algunos videos, los vamos a ver después. ¿Qué te puedo decir? Dale para adelante, dale que podés, la vida es linda, luchá. Y vos sinceramente estás quemado, no tenés ganas de hacer nada más que tirarte en la cama. Y ya el hecho de que puedas salir para ver a un profesional es valiosísimo. Sí, por supuesto. Y incluso el mensaje era claro, era este que decís vos, ¿no? Como la IA no reemplaza al profesional, ¿no? Lo que se debatía en el Congreso era eso, sino que más bien puede ser una herramienta que puede utilizar el profesional para ayudarte. Yo lo que pensaba cuando hablábamos de trastornos de ansiedad, que era el tema que también tenía ganas de conversar con vos, es que yo no sé si fobias, ataques de pánico, bulimia, anorexia, son recientes, pero antes no se hablaba, hace 30, 40 años. E inclusive vamos a suponer que ya existían estas problemáticas. Antes de que existiesen los profesionales de la salud, 100 años, esa gente ¿dónde debió parar? Seguramente a alguna institución mental. Sí, Quedaba confinada ahí. sí, sí. Tiene una raíz. El trastorno de ansiedad generalizado que se diagnostica después de 6 meses con determinados síntomas, tiene su raíz en un concepto previo que se llama eh, la angustia automática, ¿no? Hay dos tipos de angustia. La angustia señal, que es cuando algo nos da ansiedad, por ejemplo, como una manera de prepararnos, ¿no? Anticipándonos. Claro. Eso prepara el organismo para dar una respuesta rápida. Por ejemplo, si
uno se enfrentara ante un animal salvaje, uno va a estar a la espera de ese ataque. Alertas, ¿no? Alerta. Ante un peligro, un supuesto peligro, digamos, ¿no? Claro, esa tiene una funcionalidad evidente, ¿no? Y después está este tipo de angustia, que es la raíz del trastorno de ansiedad generalizado, que es la angustia automática, que es cuando aparece esta angustia repentina, ¿no? Sin poder localizar bien a qué responde, sin poder tener la articulación significante, ¿no? Sin las palabras para explicar por qué me late de esta manera el corazón. O porque tenés todo el cuerpo sudado, transpirado. Claro, porque esa respuesta fisiológica. Exacto, Ujú. sí. Y bueno, ¿y cómo el profesional, o sea, en tu caso o tus colegas, pueden detectar esas señales, ¿no? Ante un paciente que tiene esos grados de ansiedad y que no los puede controlar? Bueno, generalmente suele ser evidente eh, por los escenarios catastróficos que plantea, que generalmente no suceden, ¿no? La realidad. Claro. Eh, la ansiedad se caracteriza por eso, ¿no? Es un horror ante posibles escenarios que la mayoría de las veces no pasan. Bueno, igualmente nosotros lo trabajamos como un cuadro diagnóstico que no es único, digamos, ¿no? Que pertenece a una neurosis, a una psicosis o a una perversión. Entonces trabajamos cuál sería la matriz de fondo, digamos, cuál es la estructura de fondo de la persona que necesita que aparezca esta ansiedad, ¿no? Generalmente la ansiedad, ¿no? Como esta expectativa angustiosa o este miedo a cuestiones que no tendrían que dar miedo, responde a miedos más profundos de la estructura, que generalmente están dados por un déficit temprano en la relación con sus otros primordiales, con su familia, donde se ha sentido muy vulnerable y el espacio no ha sido tan contenedor, sino más bien amenazante. Es lo que se repite en el presente, ¿no? Estábamos hablando de la ansiedad ante una situación catastrófica en el sentido que el sujeto la dimensiona Sí. a ese nivel. Pero ¿qué pasa si hay una ansiedad, digamos, por algo concreto? No sé, un viaje, tengo que dar la tesis, tengo que meter un final en la facultad. Son situaciones concretas, pero sin embargo también se te puede disparar la ansiedad de un modo desmesurado. Sí, sí, es constitutivo, ¿no? Nos pasa a todos. Sí, sí, pero hasta cierto punto es dentro de lo normal, ¿no? Sí, sí, por eso es importante, creo, el tiempo. El tiempo con el que sucede, ¿no? Si te pasa una vez cada tanto o si es un mecanismo de respuesta habitual que tiene la persona. Bueno, a lo mejor nos puede generar una pregunta. Eso, ¿no? ¿Por qué ante todas estas situaciones me dispara la ansiedad hasta este pico que la termina pasando mal? Y en una de esas podemos hablar mucho de la historia del paciente con esa pregunta, ¿no? Hay a veces, me parece, una ansiedad que se retroalimenta de un suceso previo. Por ejemplo, no sé, yo discuto con vos, nos decimos de todo, qué sé yo, vos terminás la discusión y te vas. Y yo me quedo con la vena porque, le hubiera dicho esto, ¿por qué puede ser así? ¿Por qué fue tan...? Bueno, no voy a decir un calificativo. Pero esas situaciones generan ansiedad por un hecho previo, no algo que se va a proyectar a futuro. ¿Me explico? Sí, sí, está bueno lo que traes para pensar el límite, ¿no? La ansiedad también habla de límite, de la dificultad para aceptar lo que podemos hacer y conformarnos con lo que pudimos hacer en esta situación, ¿no? Que le pudimos decir esta cantidad de cosas y por ahí todas las que queríamos no. Y estamos en una época que nos habla mucho de eso, ¿no? Estamos en una época que cambió al Dios que había, ¿no? Que estaba la institución de la iglesia, la institución del ejército, con todas las consecuencias que podemos hablar que eso traía, tenían un orden moral, ¿no?
nos marcaban las cosas que estaban bien, las cosas que estaban mal. Bueno, ahora el orden moral está dado por el Internet, ¿no? Se desplazó la idea de algo más poderoso que nosotros al Internet, que generalmente el mensaje de Internet es, vale todo, vos podés con todo y vos siempre podés más. Bueno, eso también hace disparar la ansiedad, ¿no? Porque lo ubica a uno como insuficiente en lo que puede hacer, aprovechando el tiempo de la fiesta, ¿no? Que se resalta tanto la cuestión del ideal, de la familia que se tendría que llevar bien. Hay gente que para estas fechas la pasa pésimo, sobre todo si ha tenido una pérdida en los meses previos. Entonces obviamente la mesa larga, que es el estereotipo de la mesa navideña, no se da porque faltan personas que fueron importantes en tu vida. Seguramente vos has tenido pacientes atravesando por ese duelo y no es fácil. No, es jodido. Es jodido el cambio, ¿no? Es jodido dejar el pasado atrás, no es fácil. Muchas veces fue muy feliz y ahora la situación es otra y uno se puede melancolizar, ¿no? Y puede hasta no ver que hay gente que está pensando en esa persona y que en algún punto no está solo, aunque se sienta así. Uh-huh. Es un proceso. Es un proceso, sí. ¿Ese proceso es medible? El duelo. Sí, digamos, no sé si la palabra es correcta, pero... Y no es lo mismo para todas las personas, pero Sí. no sé, 5 meses, 8 meses, ¿cuánto tiempo? Lo que pasa es que creo que vamos a volver a caer en la exigencia, ¿no? En la exigencia de los tiempos. Bueno, cada persona tiene su tiempo y lo importante es que pueda caminar durante ese tiempo que está duelando, que su vida pueda continuar, ¿no? Que no se acueste al dolor, ¿no? Que no se abrace ese dolor. Digamos, la tarea sería esa, que aunque duela, pueda caminar con esa angustia. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Es posible con un acompañamiento psicológico, ¿no? En muchos casos. Sí, es la apuesta. Hay casos que son muy difíciles, pero sí, es a lo que apostamos, a mejorar la calidad de vida. Está bien. Vamos a ver, Lucas, uno de los videos que tenemos preparados para conversarlo con Franco. ¿Para qué sirve la plata? Para vivir bien. Para no cargar con más estrés del que ya tiene estar vivo y preocupaciones. Para eso. En un momento estaba muy enloquecido por tener cada vez más plata y me di cuenta que estaba como que estoy coleccionando plata, boludo. ¿A dónde vas con todo esto? Aparte, ¿qué estás perdiendo para conseguir esa plata? Un montón de tiempo estás perdiendo. Creo que un poco los ataques de pánico me dieron eso. Cuando estuve... Lo pasaste heavy. Sí, en 2 temporadas, tuve 2 temporadas de ataque de pánico. La segunda fue mejor que la primera, a diferencia de las series. O sea, fue fuerte. ¿Y el síntoma era? Me bajé de un escenario, pedí perdón al público, en el Tabarís. Tuve que pedir perdón y decir, me siento mal, y me fui a la mierda. Y estaba Fito atrás, Fito, mi gran amigo y mano derecha, izquierda, que está siempre en mis proyectos. Estaba así, no, ¿qué haces acá? Tenés que estar... Y bueno, salí vos y explicar que yo no puedo actuar más. ¿Y cómo digo, porque esto ayuda un montón? ¿Viste? Hay incluso algunas actitudes vergonzantes. Tenés este ataque y vos decís, che, no... El quilombo emocional y mental siempre da vergüenza. Eso crees. Y eso es un bajón, porque si no te da vergüenza tener, no sé, un problema en el manguito rotador, ¿por qué te da vergüenza que estás sufriendo, que estás triste, que no te puedes levantar de la cama, que salís a la calle y tenés sensación de muerte y que eso te paraliza la vida? Para mí, ¿qué se hace? Pedir ayuda automáticamente.
No, bueno, veo, un amigo me trajo una miel que me la paso por la nuca y tomo unos cosos que... No, aparte porque eso sirve, ¿eh? Lo de la miel, la Sí. meditación, todo sirve. Yo medito, me encanta. Pero hay un momento en la crisis que tenés que ir a un médico que te diga, che, mira, esto es así, tenés que llevar esta receta, te van a dar estos caramelos, tomátelo, porque si no la vas a pasar como Y así el orto fue, mucho tiempo. así te Sí, pasó. claro, obvio, estuve en Porque aparte, tratamiento viste que psiquiátrico. te acusan que no le pones voluntad, que es lo peor que te puede pasar. Al que ha pasado por eso, dale, ponele sí, no Sonreí, mirá qué linda que es la vida, sí, para vos. A mí me está faltando un químico acá, no sé qué está pasando, pero lo estoy pasando muy mal. Y Luis, se la pasa muy mal, ¿eh? Lo que mejor yo sé hacer en la vida es subirme al escenario. Todo lo que hago alrededor, las redes sociales, gritar en la cámara, ponerme el coso de dinosaurio, ir en el auto con Fernanda y hacer videos, con los videos con Bianca, todo eso, todo es la excusa para que me conozcas, me quieras un poquito y tengas ganas de verme al teatro. Yo en el teatro te juro que sé lo que estoy haciendo, arriba del escenario. Es lo que mejor sé hacer. La estaba pasando tan como el orto que ni siquiera... Yo he hecho, haciendo eventos o haciendo espectáculos, he hecho la lista del súper mientras que estoy actuando. Lo sé hacer. No lo pude hacer ese día. Bueno, estamos viendo acá el testimonio de una charla que mantuvo Agustín Rada, un actor muy conocido, que está en el programa de Pergolini, Otro Día Perdido, con el periodista Luis Novarecio. Así, como quien no quiere la cosa, ustedes fíjense dónde empieza la charla. Novarecio le pregunta, ¿para qué sirve la plata? Bueno, le contesta y le explica a su vez el episodio de pánico que tuvo, con algunos rasgos que me parecieron muy interesantes porque lo he escuchado en algunos casos clínicos, ¿no? Pensamientos de muerte, justamente lo que provoca el pánico, que te bloquea, que no sabes lo que está pasando con tu cabeza. Vamos a hablar un poco de esto con Franco. Sí, parece que sabías de lo que íbamos a hablar, porque fue muy pertinente el video, ¿no? Me detuve también en la cuestión de que no podía gastar el dinero él, ¿no? Dijo, No le encontraba sentido sí, ¿para qué sirve la plata? no le encontraba el valor, ¿no? Claro, sí, en parte sí. Y bueno, no sé No, qué la idea era decir. preguntarte si los casos de pánico se producen por obviamente por un pico de ansiedad y eso en algún punto existe la forma de bajarlo, o con terapia, o con farmacología, con medicación. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es el equipo interdisciplinario que trabaja en estos casos ante un paciente? Sí, sí. Te hablo desde mi trabajo personal. Cuando vienen pacientes con ataque de pánico, comienzo un tratamiento. Si veo que el tratamiento, mediante las palabras, mediante la información que vamos encontrando entre los dos, no surte efecto y el paciente necesita una consulta de carácter psiquiátrico, se hace la derivación correspondiente. ¿Qué tipo de enfoque se puede hacer desde terapia? ¿Cognitivo-conductual? Sí, seguro. Tendrán sus herramientas. Generalmente el pánico, uno tiende a pensar en estas cuestiones que hablábamos, ¿no? En cuestiones más de tipo ansiosas, ¿no? ¿Siempre es lo mismo lo que causa pánico? ¿Salir en la calle o encontrarse con alguien en particular? ¿Cuáles son los patrones más recurrentes? Sí, puede estar determinado por el objeto al que uno se enfrenta, ¿no? Por ahí tiene rasgos similares. Después siempre pienso en el caso por caso, no podría decirte, bueno, generalmente los ataques de pánico se dan ante exámenes, pero sí podríamos pensar que el ataque de pánico se da ante un momento de angustia, ¿no? Algo desencadena angustia y aparece una angustia desregulada que responde más bien a una estructura interna que al episodio en sí. Me parece interesante lo que planteaba quien hablaba, ¿no?
y lo que le decía Novarecio acerca de lo que te puede llegar a decir tu entorno, ponerle onda, ¿no? O una expresión similar, que obviamente lo hacen porque quieren, porque te quieren y porque es lo que a ellos les sale o les nace decir, pero no hace sentir muy bien a la persona. No, que por eso digo, re pertinente porque era lo que veníamos hablando, ¿no? De la exigencia, ¿no? Bueno, ya está, cortala, pasa otra cosa. Bueno, y la persona tiene una fijación con ese objeto, una fijación con eso que pasó. Entonces, por ahí apelar a la voluntad no es el mejor camino, ¿no? Sino más bien que pueda desplegar. ¿Por qué está tan fijado ahí? ¿No? ¿Por qué no puede cortar con eso? Y ese objeto que es el que provoca pánico, terror o miedo, ¿cuál fue el disparador? También es muy amplia la pregunta, ¿no? Pero planteabas algo de exámenes y ese tipo de cosas. Sí, hay un desplazamiento, ¿no? En realidad no es el examen en sí mismo, sino lo que representa el examen, Sí. ¿no? Por ahí, Que te puede ir mal. sí, que te puede ir mal, que puedes fallarle a tu familia, que sentís que le fallas a un montón de gente que espera de vos. Muchos mandatos. Sí. Sí, creo que sobre todo esta charla estamos yendo por ahí, ¿no? Estamos yendo por los ideales. Los ideales, si bien nos orientan en la vida, al mismo tiempo nos engañan, nos hacen creer que ahí va a estar la felicidad, cuando en realidad vale la pena estar un ratito con alguien que alcanza un ideal y se da cuenta que es algo momentáneo, ¿no? La felicidad va por conformarse. Hay situaciones como esta que por ahí fomentan un consumo problemático de sustancias, qué sé yo. Disculpame, pero No, te vamos a sacar el jugo porque nos dijiste que tenés poco tiempo. No, está bien. Sí, el consumo problemático también es una respuesta a la angustia, ¿no? Tipo, puede aparecer ansiedad ante la angustia o un consumo problemático también, ¿no? Eso aplaca la angustia. Lo que pasa es que no es voluntario, ¿no? No es que la persona que tiene un consumo problemático dice, no, me voy a tomar una cerveza porque la verdad que estoy re angustiado con lo que me pasó con mi señora y Sí. todo ese procesamiento no se da, sino que se da de manera inconsciente. El nivel de angustia por ahí no llega al aparato psíquico consciente, lo que sí aparece es la necesidad de tomar algo. ¿Se entiende? Pero bueno, la persona que lo hace por ahí indagando, diciendo, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hago esto cuando estoy pasando por un mal momento? ¿No? Porque uno ve una imagen de las publicidades de cerveza, están todos sonrientes, o en una cancha de fútbol. Sí, garpa la cerveza. Sí, bueno, por supuesto. En el mejor de los casos, la pregunta siempre viene a motorizar lo que está dormido, ¿no? La pregunta nos mueve del lugar de angustia. Ya es el primer paso, ¿no? ¿Qué tengo que ver con lo que me pasa? Generalmente ahí los pacientes dejan el tratamiento. Bueno, es uno de los puntos más espinosos de un tratamiento es preguntarse cuál es su parte en este desorden, ¿no? ¿Cuál es su parte en que se lleve mal con su pareja? ¿Cuál es su parte en que no pueda dejar de consumir? ¿Y a qué conclusiones se llegan en ese proceso? Bueno, en la medida que aparece la responsabilidad. Porque tenés que ser muy honesto con tu profesional y decirle, no, mira, la verdad que me estoy mandando una cagada, perdón la palabra, ¿no? Pero me estoy mandando una cagada y por eso las cosas no me salen como yo quisiera. Y no decir, no, pasa que fulano y mengano no están conmigo y nadie me ayuda y estoy solo en el mundo. Sí, es un trabajo de a poquito, incluso hasta que hay una confianza entre analista y paciente que el analista le puede hacer una intervención así, ¿no? Porque es una intervención de corte. Claro, sí. Pero la responsabilidad da poder, ¿no? Porque si uno no tiene nada que ver con lo que le pasa, no puede hacer nada.
En cambio, si uno está responsabilizado, puede empezar a cambiar su vida. Me parece que se habla mucho por ahí en algunas literaturas de autoayuda, de cambiar el chip, y a veces es un trabajo muy heavy, ¿eh? No es que vos lees un libro y ya está. No, sí, se habla un montón de soltar, de ser feliz, de brillar. Pero esas terapéuticas dejan de lado la satisfacción inconsciente, ¿no? Esto que hablábamos, ¿no? Que en algún punto hay satisfacción incluso en la ansiedad, ¿no? Si viene algo molesto, que irrita, que uno... Hay mucha gente que lamentablemente termina viviendo una vida así. Al mismo tiempo hay un tipo de satisfacción. Te doy un ejemplo. Bueno, tiene una forma de nombrarse el tipo, ¿no? Ahora se nombra yo soy ansioso. Sí. ¿No? Cuando por ahí faltan los elementos para nombrarse de una manera más linda, de una manera más acorde. Él ya acepta que es ansioso, el sujeto. Sí, pero al mismo tiempo tiene un lugar en los grupos. Yo soy ansioso y lo dice orgullosamente. Ajá. Ese es un tipo de satisfacción. Después hay un montón, ¿no? Siempre hablando de mecanismos inconscientes, ¿no? Se llama la atención con eso. Bueno, tenés atención de tu familia, que antes no la tenías. Bueno, ese también hay una satisfacción ahí. Lo que pasa que yo quiero que el mensaje quede claro que no es dejar de llamar la atención, porque esto no llega a la conciencia. ¿Se entiende? Sí, como regodearse en ese sufrimiento, algo que también es patológico, ¿no? Porque no está bueno. No te lleva a ningún lugar tampoco, me parece, ¿no? Y hay satisfacciones más lindas, ¿no? Sí, qué sé yo. Vamos a ver el segundo video, por favor, y vamos a redondear porque tiene que ir Franco. Sí. Cada semáforo era tomar otra pastilla más, no encontrar ningún sentido a la vida. En el momento que pasó la cuarentena, atravesé un problema, digamos, de salud mental por exceso de estrés. Nunca había pasado por una situación económica financiera tan terrible, y entré, bueno, con una depresión terrible y tratamiento psiquiátrico. Pensé que era algo que no iba a poder superar, pero bueno, pude. Lo primero, todo el tiempo ganas de morirme, no encontrar ningún sentido a la vida, no tener motivos para vivir, me importaba absolutamente nada, ni siquiera mis hijos. Tal vez por una conducta uno siguió cada día, por la educación que ha recibido, un papá austríaco y ese tipo de cosas, donde a uno lo condenan de alguna forma, que tenés que seguir pase lo que pase, pero era solamente levantarme para cumplir con una función sin saber muy bien a dónde ir. Todo el día pánico terrible, llegar a la situación de quererse tirar al piso nada más y hacerse un ovillo y no poder respirar directamente. Exceso de medicación porque, bueno, no había otra forma, y manejando durante el día, y cada semáforo era tomar otra pastilla más para poder seguir un minuto más. Viste que en esos momentos le contás a algún amigo que te dicen ya se te va a pasar, ¿no? Como si fuera... De hecho, hay una gran ignorancia. La gente cree saber hoy porque está muy cerca de la información, pero no sabe absolutamente nada. Da consejos desde estás triste, tenés todo, que es peor todavía en ese momento. Si uno a una persona en ese momento le dice, pero bueno, pensá en todo lo que tenés alrededor, se angustia más todavía porque es consciente de que tiene cosas de las que él no puede disfrutar porque no tiene la capacidad para hacerlo. La presión social, o sea, el hombre tiene la carga de ser el responsable de un montón de cosas. Y cuando no cumple con esas expectativas, empieza la gran frustración. Uno tiene hijos y quiere demostrarles que uno está bien, y quiere demostrarles que hay un futuro, y quiere demostrar un montón de cosas, y uno no puede ni siquiera levantarse a la mañana. Así que eso es la peor carga, y por eso ese atosigamiento social hace que la única vía de escape que uno encuentre es la muerte. En mi caso tuve la bendición, digamos, de tener una pareja que tiene mucha fe. De hecho, me sostuvo llevándome a las 2 de la mañana a la guardia del hospital. Los ataques de pánico eran terribles a las 2 de la mañana, es como que uno ya no va a poder vivir. Así que bueno, ni hablar de mis hijos que me acompañaron, pero bueno, sería mi pareja la persona más cercana y más fuerte y que más valor me dio en ese momento. Hola Lore, ¿cómo estás? Mira, bueno, acá estoy en el Mercado Central, que vine a hacer las compras, y hay un par de personas que le conté del... Bueno, estamos viendo ahí, yo seguí atentamente por el monitor, un video de una persona que pasó por un cuadro depresivo, evidentemente, pero lo tiene muy clara, me parece, porque él mismo se iba respondiendo por qué le estaba pasando todo eso, en parte. Le cayó la ficha, como se dice, a veces lo entendió todo, ¿no? Pero habló del sentido de la vida,
algo que ha dado lugar a muchísima literatura, muchísima bibliografía. Y yo creo de sentido que cada uno lo encuentra su vida es distinto al del vecino, al que está al lado tuyo, al profesional o al que no lo es. Concuerdo. No- Es una búsqueda también, ¿no? sí, sí, no tiene sentido, se la damos. De Se algún lo modo damos, sí, ¿no? Sí. para seguir viviendo. Ujú. ¿Cómo es ese proceso de descubrimiento? Bueno, es una búsqueda. Creo que es una búsqueda separada de los mandatos, ¿no? Que uno inicialmente tiene que romper con un montón de cosas que le fueron... ¿Es preguntarse qué me hace feliz? ¿Lo que me hace feliz le da un sentido a mi vida? ¿O no? En parte no. Sí, puede ser. Digo, la felicidad es importante, hay un montón de cosas más. Pero digo, tampoco es fácil saber qué lo hace feliz a uno. En esa búsqueda creo que tiene que separarse de un montón de ideales que le fueron impuestos. Yo se lo he ¿no? preguntado esto, obviamente, amigos o gente conocida. Para muchos el sentido de la vida son sus hijos. Yo que no tengo hijos y creo que vos tampoco, por ahí tenemos que buscar por otro lugar. Sí, sí, la belleza está en el ojo del que mira, ¿no? Yo creo que no son las cosas en sí mismo, ¿no? Sino estar bien uno mismo para poder ver las cosas de linda manera. ¿Qué pasa cuando uno siente que está mal? ¿Enseguida puede reconocer las causas de ese malestar? No, la angustia, a diferencia del miedo, de la ansiedad, no tiene objeto, ¿no? La angustia, ¿Aparece en cualquier momento? más o menos, uno la puede ir bordeando y puede ir descubriendo de qué se trata, pero generalmente uno no sabe. Sabe que se siente mal, pero no sabe bien cuál es la causa. El miedo es... Hay un relato más directo, ¿no? Le tengo miedo a un perro, por ejemplo. Los cuadros depresivos como... Distinto de la tristeza, Sí, ¿no? La tristeza por algo que nos falta, que algo que perdimos. un ser querido. Claro. La angustia es un mecanismo más complejo que tiene que ver con la represión, que tiene que ver con deseos. ¿Deseos reprimidos? Sí. Sí, cuando uno se angustia hay un deseo dando vueltas. Ajá. ¿El mismo paciente puede identificar ese deseo o a veces no logra hacerlo? Sí, 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 lo intentamos lograr por lo menos. Cuando va un paciente a tu consultorio con un cuadro depresivo, ¿no? O sea, acá vimos una persona que aparentemente, según su relato, los había superado o está en vías de superación. Pero digo, seguramente te dirán que está todo el tiempo en la cama, que no tiene ganas de hacer nada, que ha perdido sentido. ¿Cómo se recupera esa persona? Por supuesto, cada persona es distinta. Sí, mira, generalmente la depresión tiene que ver con la melancolía, ¿no? Con con este mirar atrás, con alguna pérdida que se tuvo que por ahí, como decíamos recién, no se sabe bien de qué es. En la medida que uno pueda hacer ese duelo, se puede volver a conectar con el mundo. Ese proceso, como habíamos hablado, tiene una duración no determinada. No, hay terapias que marcan las etapas del duelo, la negación, y hay tiempos esperables, pero a mí me parece que no sé si suma. No, quizás no. ¿La depresión está ligada a la melancolía? Sí, Siempre es añorar algo que ya no tenemos sí, o que supimos tener. ¿Tiene que ver con alguna pérdida? tiene que ver con una pérdida, y generalmente ni se reconoce la pérdida, ni se reconoce que estamos añorando algo o que nos quedamos detenidos en No algún somos momento. conscientes del todo. Claro. ¿Y por qué pasa eso? Y la pregunta sería, ¿por qué pasa ahora? ¿No? ¿Por qué te agarra una depresión ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué en este momento? Claro. Pero no, la idea de esta pregunta era que si uno no puede reconocer eso que está añorando inconscientemente y que le provoca melancolía, ¿no? Ese objeto no es tan fácil de reconocer. No.
No, pero bueno, inicialmente las preguntas de un analista son ¿cuál es tu historia? Y ahí más o menos puede ir armando cuáles son las pérdidas más grandes de la vida de alguien, ¿no? En el caso de un depresivo, ¿no? Muchas cosas que esa persona solía hacer están perdiendo el sentido. Sí, el mundo perdió brillo y ya no está este disfrute del que hablábamos. Esa persona seguramente tiene que trabajar como cualquier otra y lo hace pasándola pésimo. Y lo que me interesa a mí profundizar es lo que tiene que ver con el entorno. Lo que te dice el entorno, porque quizás te ve mal y que a vos no te ayuda mucho, por más que te lo digan con una buena intención, ¿no? Sí, hay que tener una palabra hospitalaria, ¿no? Con los demás, sobre todo si le están pasando mal, ¿no? Que no suena a exigencia. ¿Dentro de la depresión hay fases o hay niveles? No lo sé. Porque, bueno, va a haber una persona que quiere atentar contra su vida y otra que lleve ese proceso de otro nivel. A eso me refería. Sí, yo me parece que la depresión conlleva a que se reaccione con mecanismos de defensa. Y en ocasiones puede ser esto que mencionábamos al principio de la charla, ¿no? Atentado contra su vida. Bueno, te quería preguntar para finalizar cómo se trabaja el tema de las fobias. ¿Qué diferencia hay entre pánico y fobia? Pues bueno, en los dos casos hay un temor, Sí, ¿no? ¿Eso podemos estar de acuerdo? sí, el objeto fobígeno es más fijo, ¿no? Ajá. Es un objeto bien determinado. Sí, el pánico es una expectativa angustiosa del futuro, pero más general. En muchos casos se requiere derivación médica. Vos, no sé, ante un caso has pedido derivación. Sí, viste, eso es muy particular de cada analista. Sí. No lo sé. Pero bueno, antes de cerrarte quería aprovechar a adelantar, ¿me permitís? Sí, un proyecto tuyo. Sí, un proyecto que estamos armando con Guillermo Gemal y Emanuel Matiasi, que vamos a poner una clínica el año que viene en Roque Pérez, una clínica que va a funcionar como hospital de día, que va a tener internaciones para gente con alguna discapacidad y que vamos a trabajar docencia, ¿no? Guillermo, por ejemplo, va a hacer cursos para familiares de personas que tienen alguna psicosis y yo voy a hacer cursos sobre parejas inicialmente. Pero bueno, ya es un adelanto, ya después... ¿Hace mucho que están trabajando en este proyecto? Sí, hace años. Bueno, este fin de año se pudo dar que dimos con un inversor que nos allanó el camino. Bueno, última pregunta, porque hablábamos recién. Sí. Decime en 2 palabras o en 3, ¿qué te dejó haber participado en el Congreso? Porque realmente ese fue el tema con el cual yo arranqué la charla. Después, bueno, surgieron algunas cosas que me interesaban hablar. Pero bueno, para la gente de Lobos es súper importante, ¿no? Haber tenido en particular para ustedes, haber tenido la posibilidad de estar ahí. Sí, creo que sobre todo nos dio una experiencia como equipo, ¿no? Si bien venimos comiendo hace años y trabajamos juntos, trabajamos en una institución todos juntos, pero un viaje siempre fortalece. Así que eso me pareció maravilloso. Y bueno, y después la cuestión de intercambiar con colegas, con psiquiatras, nomenclatura o conceptos clínicos a la hora de intervenir, nos dio confianza y al mismo tiempo nos dio aprendizaje. Así que sobre todo eso.
Bueno, Franco, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, disculpame que anduve a las corridas. Otros días con más tiempo, cuando quieras hablamos. Dale. Bueno, pero gracias por dejarnos unos conceptos bastante claros, por hablar acerca de esta oportunidad que tuvieron de disertar en Ecuador, que está muy buena. Y bueno, ¿quién te dice que se pueda repetir, no? Por ahí quedado en contacto, dando vueltas. Sí, ojalá un viajecito más. Bueno, Bueno, nos mil estamos gracias. viendo. Pasó Franco Tigroso por Café Doble, bueno, un programa que tuvimos que hacerlo en un solo bloque porque era la única manera que podíamos tener más tiempo para nuestro invitado y para que nos contara acerca de lo que venía haciendo en el campo de la salud mental, que es súper amplio. Como les decía, estamos cerca de finalizar este 2025. Ojalá que todas las familias puedan encontrarse en armonía y disfrutar de este momento de la Navidad y de Año Nuevo, que seguramente será promisorio para todos. Nos estamos viendo dentro de 7 días, ¿sí? Gracias. Canal 8. Lobos, Buenos Aires, Argentina. Auspicia este programa Lo de Pintos Restobar, 9 de julio 333. Cafetería, desayunos, minutas, delivery sin cargo llamando al 2227 53 87 85. Abierto de lunes a sábado.